Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si estás aquí por primera vez y no me conoces, me presento. Yo soy Giselle y esto es Experiencias de la Vida, el sitio donde siempre, pero siempre estaré hablando de maternidad, de educación, de crianza, de niños, de familia y de todos aquellos problemas que enfrentamos en la vida diaria. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor te invito a que si te gusta este video, al final de él me regales tu like, que te suscribas, que es bien fácil, solamente le das un botoncito que te voy a dejar por aquí abajo, es totalmente gratis y formas parte de esta familia. Igualmente, si te parece que el contenido del canal es interesante y puede ser interesante para otras personas, por supuesto que te invito a compartirlo y además que me sigas en mis redes sociales para así estar mucho más conectados. Bueno, el día de hoy les traigo un video que por supuesto también me han pedido muchísimo en sus comentarios, me han pedido que hable de él y a través de los mensajes de las redes, que aprovecho a través de la oportunidad para decirles que sí estaré hablando de los temas que me han pedido, pero realmente afortunadamente son muchos los temas que ustedes necesitan que se toquen en este canal y tengo un poquito de quizás retraso con el contenido porque ya les repito, es demasiado los temas que me han pedido, cosa que me da muchísimo gusto. Bueno, el día de hoy les traigo uno de esos temas que voy a decir top en los pedidos de ustedes y vamos a estar hablando de por qué mi niño tiene rabietas. Bueno, como vieron en el título del video, vamos a decir que vamos a hablar hoy de por qué nuestros niños, sobre todo vamos a hablar de los niños pequeños, tienen rabietas, tienen berrinches, como ustedes lo conozcan, y cómo debemos manejar esta situación. Lo primero que voy a empezar diciendo es que las rabietas y los berrinches en los niños pequeños, y cuando digo pequeños puedo decir desde el año y medio hasta los 5 o 5 años y medio, son algo normal, como mismo es normal que un niño de 2 meses todavía se orine en el pañal. Esto vamos a ver por qué sucede. Inicialmente los papás, cuando incluso ya tenemos hijos adultos y recordamos esa etapa de berrinches y rabietas, si es que nuestros hijos fueron esos niños de dar mucho más berrinches que otros, recordamos eso como un momento de frustración, un momento difícil para nosotros en la crianza y por supuesto que claro que trae toda una serie de carga de emociones a los padres porque muchas veces no saben lo que está sucediendo ni cómo manejarlo. Primeramente, les decía que es normal en los niños pequeños que hagan este tipo de explosión de las emociones, pero los papás casi siempre se culpan, los papás casi siempre se preguntan, por ejemplo, qué está sucediendo, no entienden por qué el niño, hay un día que llora por todo, que dice que no por todo, que no tienen prácticamente paz en el hogar porque el niño está sumamente enojado y furioso. También los papás también se preguntan qué están haciendo mal, qué es lo que ellos están haciendo mal que lleva a que su niño tenga ese comportamiento. Y en uno de los casos también que les preocupa mucho si es que su niño está teniendo alguna manifestación de tener algún tipo de situación o de condición que le permita o que no le permita asumir la vida de manera tranquila. Entonces ahí los padres empiezan a preguntarse, ¿esto es normal que suceda en mi niño? ¿Le estará pasando algo? Etcétera. Es decir, esto es una serie de preocupaciones por las que enfrentan los padres estos primeros años de vida y entonces por eso vamos a hacer el video de hoy. Para empezar les voy a decir que el cerebro de los niños está formado o se forma desde el útero de la madre, pero es en los primeros años de vida, es decir, después del nacimiento, en que ese cerebro que ya está formado adquiere sus conexiones entre las neuronas. Es decir, cuando el niño nace no hay la suficiente conexión neuronal que necesita, por supuesto, un adulto para su desarrollo y su evolución en la vida. Y es por eso que se dice que los primeros años de vida duran para toda la vida, porque es en los primeros 4 años de vida en que el cerebro alcanza la mayor cantidad de conexiones neuronales que vamos a tener para
para toda nuestra vida. Entonces imagínense ustedes cuán importantes son esos primeros 4 o 5 años de vida. Entonces, ¿por qué el niño entonces está siempre en rabietas? Bueno, primeramente, el niño a partir del año y medio, por supuesto, es un niño que ya tiene mucha más independencia. Ya no es ese bebé que solamente llora, lo amamantamos, lo dormimos, lo acostamos, lo cobijamos, etcétera. No, ya el niño tiene otras necesidades, tiene mucha más independencia y por supuesto está explorando y conociendo todo ese mundo que le rodea. Pero al mismo tiempo, de toda esa información que el niño está recibiendo del mundo exterior, no tiene el desarrollo, su cerebro no tiene todavía el desarrollo necesario para poder procesar y para poder manejar todo eso que él está recibiendo del exterior. Entonces, por eso está en sus rabietas. Entonces, por eso el niño con esa independencia, por ejemplo, quiere descubrir, quiere conocer, por supuesto no conoce límites, no conoce peligros, no conoce de reglas, no las puede entender. Entonces ahí aparecen esas frases de yo lo hago solo, yo puedo, yo sí quiero. También aparece la palabra mágica que tanto nos pone a los papás de malas, que es ese no por todo. El niño dice que no si le quieres dar más comida o si no le quieres dar. Dice que no si quieres llevarlo a sentarlo, por ejemplo, en el coche a dar una vuelta, o dice que no si no lo quiere sentar. Es decir, el niño realmente no tiene vamos a decir, un camino determinado. Simplemente el día que sus emociones no las entiende, no las comprende, entonces ese día está ahí en rabieta por todo y ante todo. Ahora, esa palabra mágica del no, con esa palabra el niño se da cuenta que puede, por ejemplo, tomar decisiones, que puede, por ejemplo, de alguna manera manejar las emociones de los adultos. Y fíjense que voy a decir manejar y no manipular, porque muchas veces se dice que los niños estallan en rabieta porque están manipulando a sus padres. Eso es un criterio totalmente errado. El niño estalla en rabietas no porque te esté manipulando en los primeros años de vida. El niño estalla en una rabieta porque realmente la está pasando mal. El niño es el que no entiende lo que le está pasando. Por ejemplo, si van al parque y ya tú le dices que se tienen que ir, el niño quiere seguir jugando, siempre va a querer seguir jugando. Si por ejemplo es la hora de dormir y ya tú le dices que hay que ir a dormir, el niño siempre va a querer seguir jugando. Pero incluso cuando esté muy cansado y ya incluso no pueda prácticamente seguir jugando, él lo va a querer seguir haciendo, porque además va a estar en un berrinche porque está muy cansado y tampoco sabe cómo manejar eso. Entonces son tantas las causas por las que los niños están en un berrinche. Puede ser que tenga sueño, puede ser que tenga hambre, que tenga frío, que esté enfermo, que tenga calor, que esté sobreestimulado, porque también los niños, cuando tienen muchas horas que no descansan, que no duermen y que lo tenemos en toda una serie de actividades físicas, están sobreestimulados y tampoco saben manejar esa sobreestimulación. Entonces hay tantas causas por las que los niños estallan en berrinche que realmente los papás nos confunden y no las conocemos. Ahora, ¿cuál es vamos a decir, el concepto más importante que tenemos que tener en mente ante un berrinche? ¿Qué es un berrinche? Un berrinche no es más que la frustración, que la tristeza que tiene un niño ante la negativa de poder hacer algo o de obtener algo que él quería. Simplemente el niño quería más golosina y mamá dijo que no, y ahí está un berrinche. El niño, mamá le dijo, vamos a ponerte esta ropa, y él dijo que no, y ahí está un berrinche. Mamá dijo, vamos a dormir, y él no quiere, y está un berrinche. Vamos a comer, no quiere comer eso, está un berrinche. Es decir, por todo está un berrinche. Y realmente incluso hay psicólogos que plantean que los berrinches para los niños le da una sensación de dolor, que realmente la están pasando mal, y los papás muchas veces acentúan eso. ¿Por qué? Porque toman actitudes con esas, como le decía, que me está manipulando, que no me va a manipular, que no voy a acceder a su berrinche, o que lo voy a ignorar, etc. Entonces vamos a hablar un poquito ahora de cómo manejar ese berrinche con nuestro niño pequeño. Ahora, partiendo del punto que les dije que las rabietas son normales en el desarrollo de los niños, es decir, no hay nada que tengas que arreglar, no hay nada que tengas que corregir, simplemente tienes que manejar eso. Ahora, ¿cómo lo vas a manejar? Bueno, primeramente, lo primero que te voy a decir es que le tienes que dar la oportunidad a tu niño de ayudarlo a expresar sus emociones. Por ejemplo, si tu niño se cae
Y eso es normal, sobre todo en nuestras culturas. Si tu niño se cae y se pega, muchas veces se le dice, levántate, no llores porque no pasó nada. Entonces ahí estamos cometiendo un error. Ahí tú le tienes que decir a tu niño, realmente estás llorando, tienes que decirle lo que él está sintiendo, estás llorando porque te duele, porque te pegaste. Entonces ponle en su boca esas emociones. Si por ejemplo el niño estaba jugando con un amiguito y el amiguito no le compartió un juguete y el niño se siente enojado, se siente triste, tú le tienes que decir a tu niño, entiendo que estés enojado o que estés triste porque tu amiguito en este momento no quiso compartir el juguete contigo. Entiendo que tú te sientas así, pero vamos a darle tiempo, a lo mejor ahorita él te lo presta, y le tienes que decir ese tipo de cosas. Pero el niño está escuchando que lo que está sintiendo es enojo y es tristeza. Si por ejemplo el niño está triste porque mamá tiene que salir a trabajar, eso también se lo tienes que explicar. Sé que estás triste porque mamá va para el trabajo y no quieres que mamá se vaya, pero mamá regresa pronto, y cuando mamá regrese vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer la otra, vamos a jugar, etcétera. Pero ponle en su mente, ponle en su boca la palabra correcta para que el niño entienda lo que le está pasando, para que el niño entienda qué sentimiento es el que está sintiendo. Igual que cuando se enoja, que tú le dices un no, por ejemplo, se va a subir a un lugar que se va a hacer daño y tú le tienes que decir un no, por supuesto, y el niño da un berrinche. Entonces ahí tú le tienes que explicar que tú entiendes que él está, por ejemplo, enojado porque quería hacer esta determinada cosa y mamá le dijo que no. No te detengas a ponerte a darle, tú sabes, todo un sermón de por qué no, porque es un peligro, etcétera. No, simplemente tú limítate a las frases más cortas y decirle, mamá no te puede dejar hacer eso porque, por ejemplo, no puedes subirte ahí porque si te caes te puedes pegar, o no puedes cruzar la calle solo, tienes que darle la mano a mamá, etcétera. Entonces, básicamente eso. No pretendas tampoco que el niño te entienda, ni pienses que diciéndole esto la rabieta va a terminar. No va a terminar, pero sí el niño poquito a poco va a ir entendiendo sus emociones y va a ir entendiendo qué le pasa. Incluso tú le estás dando la oportunidad de expresarse, porque en un momento determinado, cuando otra vez, en otra ocasión, el niño no le preste un juguete y él tenga un poquito más de lenguaje, tú le puedes preguntar qué estás sintiendo, qué te pasa, y él te podrá decir con sus palabras que ese niño no le prestó un juguete. Entonces ahí tú también refuerzas sus emociones. Es importante que los niños aprendan a expresarse, es importante que aprendan a entender lo que están sintiendo, porque esa va a ser la única manera que ellos van a tener de poder manejar esos sentimientos, esa emoción que están sintiendo en ese momento. Ahora, si tú estás aquí para que yo te dé una receta súper mágica para que te diga, estas son los cuatro pasos que tú vas a seguir para que tu niño no haga berrinches, creo que llegaste al sitio equivocado. No te puedo dar eso, no creo que nadie te lo pueda dar, aunque encuentres en el internet muchos títulos de videos que te digan así, eso no es cierto. Ninguna mamá se va a librar de los berrinches de su niño pequeño. Hay niños que tienen un poquito más de explosión de emociones que otros, hay niños que hacen un poco más de rabietas que otros, porque eso ya va ligado a otros factores, va ligado a su personalidad, a su temperamento, a sus específicas condiciones, a su desarrollo individual, y también a la manera en que sus papás manejan esas rabietas. Yo te pongo un ejemplo para ayudarte a manejar esas rabietas. Fíjate que te digo ayudarte a manejarlas, pero no librarte de ellas. No creo que las mamás nos libremos nunca en esos primeros años de 5 años de vida de la rabieta de nuestro niño. Ahora, hay muchas cosas que podemos manejar y que a veces nosotras mismas, sin darnos cuenta, nos vamos directo al abismo, vamos directo a que el niño está en esa rabieta. Y por ejemplo, si tú tienes que salir de casa porque tienes que hacer una compra, etcétera, organiza tu día, planifícate, trata de no ir, por ejemplo, en las horas en que tu niño son horas de sueño. No te saltes esos horarios porque los niños viven y para ellos es importante las rutinas. Entonces, si tú vas a la tienda en un horario en que el niño tiene sueño o tiene hambre, yo te aseguro que no te va a ir nada bien con el niño, porque el niño va a tener ese tipo de sensaciones que van a hacer que lo pongan al borde de una rabieta por cualquier cosa. Si por ejemplo vas además a una tienda donde sabes que por ejemplo venden juguetes o venden golosinas, etcétera, y tú no se las vas a comprar, evita entonces ir a ese tipo de lugares, porque es difícil exponer a los niños a enfrentarlos a esta situación y decirle un no. Entonces también te puedes manejar
manejar eso. Evítalo. ¿Para qué? Para que no lo expongas a él tampoco a esa situación. Si por ejemplo ya estás en una tienda o en un lugar y el niño está en un berrinche y de esos que se tira al suelo y que no se pueden contener, yo te voy a decir que la mejor manera es quizás que te salgas del lugar, que vayas con tu niño a sola, también que lo tengas a él apartado y tú también tomes tu tiempo para pensar, para relajarte, porque el hecho de estar también en un lugar público, yo sé que nos pone a todas las mamás en mucho estrés, porque las personas te miran, porque el resto de las personas pasan y ven a tu niño ahí en el piso y inadecuadamente, fíjense cómo les voy a decir, inadecuadamente muchas personas te miran por encima del hombro como si alguien pudiera decir que no va a verse en esa situación en algún día como mamá o como papá. Es duro como sociedad ver ese tipo de comportamientos, pero sé que suceden. Entonces, si ese momento te hace sentir mal y te pone a ti, por ejemplo, mucho más enojada y te va a hacer también llegar al límite de tus emociones, salte del lugar. Quizás te vas a tener que ir y regresar en otro momento, pero eso es parte de lo que enfrentamos las madres y los padres en la crianza de los hijos. Por ejemplo, dale a tus hijos también la oportunidad de convivir con otros niños que no sean solamente el hermanito, la primita que vive con él, etcétera, que sean otros niños de fuera, que tengan otras maneras de crianza y que tengan otras maneras de comportarse, para que tu niño también aprenda a socializar y aprenda también a manejar emociones desde ese punto de vista. Si estás en casa, no tengas ese niño que todos están consintiendo todo el tiempo y que todos en casa le están haciendo la vida realmente súper fácil. Si van, por ejemplo, a tener un juego con el niño, no tengan siempre el juego donde el niño es el que siempre gana, el niño es el que siempre va a iniciar por ejemplo, el juego, el niño es el que no va a respetar turnos, etcétera. ¿Por qué? Porque así no lo estamos ayudando. El día de mañana, cuando ese niño esté socializando con otros niños, también va a querer adoptar esa posición, va a querer ser siempre el primero, el que gana, el que tú sabes, toma las decisiones, etcétera, porque eso lo acostumbraste en casa. Entonces, en ese sentido, dale al niño para que maneje los dos sabores de la vida, tú sabes, para que también maneje que a veces se gana, que a veces se pierde, que hoy tú vas a ser el primero, pero mañana el primero es papá, que hoy tú vas a repartir primero, qué sé yo, las cartas, pero mañana vas a repartir mamá, etcétera. Entonces, maneja todo ese tipo de cosas para que tu niño aprenda, porque recuerda que lo más importante es que tú lo que estás haciendo es formando, lo estás enseñando para cuando salga al mundo exterior. Ahora, cuando ya esa rabieta estalló, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como les decía, cuando esa rabieta estalló, vamos a apoyar al niño. Si el niño está en esa explosión de llanto y de berrinche todo el tiempo, lo primero que le vamos a dejar saber que nosotros estamos ahí para apoyarlo. Le podemos ofrecer, por ejemplo, si quiere un abrazo. Inadecuadamente muchas personas dicen que lo ignoren. Y recuerden esta frase que les voy a decir ahora. Nunca ignoren a sus hijos. Ignorar no solamente a un niño, ignorar a una persona es realmente dejarle un mensaje difícil, es dejarle un mensaje bien fuerte, porque es dejarle saber, ¿sabes qué? No me interesa lo que te está pasando. Y ese no es el mensaje que debemos dejarle a nuestro hijo. Si tú estás en tu casa y en ese momento, por ejemplo, te sientes mal, por la razón que sea, vamos a decir que te sientas mal físicamente, que estés enferma o que te sientas mal emocionalmente, estás triste y estás en tu casa y llega tu pareja o llega un familiar tuyo, tu hijo, un amigo, el que sea, y te ve en esas condiciones y te ignora, yo te preguntaría, ¿cómo te vas a sentir? Te vas a sentir mucho peor. ¿Por qué? Porque tú lo que estás esperando es que esas personas que te quieren y esas personas a las cuales le tiene que interesar, no les interesa tu vida y tus problemas, te apoyen y te pregunten qué te pasa, en qué te pueden ayudar, que te dejen saber al menos que están ahí para ti, aunque no tengan manera de ayudarte. Bueno, pues así mismo vas a hacer con tu hijo. A tu hijo nunca lo vas a ignorar, lo vas a apoyar todo el tiempo. Le vas a ofrecer un abrazo. ¿Quieres que mamá te abrace? Si el niño dice que no, porque hay muchos niños que tienen ese manejo de berrinche, que dicen que no y no quieren ni que te acerques, dale su espacio. Déjalo tranquilo a que se le pase. Si el niño, por ejemplo, está en el piso, una rabieta, etcétera, tú nada más asegúrate que el niño esté en un lugar donde no se vaya a golpear, donde no se vaya a lastimar, pero déjalo. A veces las mamás dicen, por ejemplo, en mi trabajo, pero es que se va a pegar, no te preocupes.
que al inicio el niño va a hacer eso, pero él mismo se va a dar cuenta que le va a doler. Entonces la primera vez quizás lo va a hacer, y si tú en ese momento reaccionas de una manera, no, que te vas a pegar, entonces el niño lo va a hacer mucho más porque está viendo tu reacción inadecuada, porque en ese momento tú tienes que estar calmada y dejarlo que él mismo gestione ese berrinche que está teniendo. Pero tú siempre bríndale tu apoyo. Por ejemplo, le puedes brindar si quiere agua, si se quiere sentar en un lugar tranquilo, déjalo que él maneje su emoción. Pero tú también como mamá tienes que manejar tu emoción. Tómate tu tiempo, respira. Si alguien en casa puede atender a ese niño y tú tienes que salir, por ejemplo, sale y camina, date una ducha, escucha música, lo que sea, pero nunca estalles ante una rabieta con una explosión tuya también de rabieta. Porque si tú estás enseñando a tu niño a manejar sus emociones y a manejar ese momento, y tú lo que haces es gritar, lo que haces es enojarte y ofenderlo y decirle cosas las que se te puedan ocurrir en ese momento también de enojo que tú tienes, entonces no le estás enseñando a manejarla, le estás enseñando que esa es la manera de manejar o de gestionar una situación que tengamos en la vida. Entonces en ese momento tú tienes que pensar y tomarte tu tiempo, y sé que es difícil, pero tienes también que tomar tu tiempo afuera para que se pase ese coraje. No hables nada de la rabieta, no hables nada de por qué ha pasado el berrinche mientras el niño esté así. Cuando eso termine y cuando eso pase, en dependencia del tipo de berrinche, regresa a él y le dejas el mensaje educativo. Si es una cosa que le dio un berrinche por algo que no era importante, no es importante ni regresar a él. Ahora, recuerda siempre que si es algo, por ejemplo, importante, el niño le pegó a otro niño, el niño mordió, hizo algún tipo de esa actitud, entonces sí es importante que tú regreses ahí y le dejes saber, por ejemplo, cariño, sabes que no le puedes pegar a otros niños, porque pegar no es la manera para resolver una situación. Y lo dejas ahí para que él vaya entendiendo y vaya resolviendo cómo manejar en otro momento ese conflicto o ese berrinche. Ahora, por ejemplo, estás en el parque y el niño está en un berrinche porque le pegó a ese otro niño. La mejor manera para manejar un berrinche en ese momento, un enojo del niño, es bajar a su nivel. Por ejemplo, cuando tú vas a hablar con los niños pequeños, y te hablo de los primeros años de vida, es importante que siempre bajes a su nivel. No desde aquí, desde la altura de un adulto, hablarle, porque realmente es muy difícil para el niño mantener ese contacto que necesita para asimilar lo que le estás diciendo. Entonces tú bajas a su nivel, te agachas y de manera firme, pero sin ningún tipo de agresión, ni de ofensa, ni de violencia, tú le vas a dejar saber al niño en ese momento que la actuación que está teniendo es inadecuada. Por ejemplo, ¿sabes qué? No le puedes seguir pegando a tu amigo, no le puedes pegar, porque a los niños no se le pega, a las personas no se le pega. Entonces ahora, por ejemplo, en ese caso, tú vas a apartar a tu niño del juego y le vas a decir, ahora vas a estar aquí un rato hasta que te calmes, y cuando tú te calmes, si quieres, puedes regresar otra vez con tu amigo, pero si le vuelves a pegar, no vas a poder seguir jugando con él. Entonces tú tienes que dejar ahí las pautas. Tú no tienes que ofenderlo, tú no tienes que denigrarlo al niño, tú no tienes en ningún momento que usar chantaje emocional, como por ejemplo, ahí te voy a dejar, te vas a quedar solo, o por ejemplo, los niños no van a querer jugar contigo, etcétera. No uses nada de eso, porque realmente tu niño, la actuación que está teniendo es porque es un niño pequeño y no sabe manejar lo que está pasando en ese momento. Entonces, en ese sentido, que tú tengas ese tipo de actitud, por supuesto, no es nada favorable para el desarrollo del niño. Ahora, si estabas en el parque y le dijiste que ya era hora de irse, que tenían que irse a casa, y el niño está en una rabieta, ¿qué tienes que hacer? Bueno, te tienes que ir al del parque. Porque si en ese momento, cuando el niño está en una rabieta, tú accedes y le dices, ok, está bien, nos vamos a quedar un ratico más, ¿qué va a hacer el niño? Bueno, el niño, la próxima vez que estés en el parque, yo te aseguro que cuando tú le digas que es hora de irse, el niño otra vez va a estallar en una rabieta. ¿Por qué? Porque eso se lo enseñaste tú. Ese fue el mensaje que tú le mandaste de cómo él tenía que conseguir lo que él quería. Tú le enseñaste, ok, estallaste en esta rabieta y yo te di lo que tú querías. Entonces, el día de mañana, cuando tú quieras seguir en el parque, tú también haz una rabieta y yo te voy a dejar en el parque. Entonces, ante una rabieta nunca podemos ceder.
Por tanto, es importante que tú pienses primero cuando vas a decir un no, que tú pienses primero cuando tú vas a tomar una decisión de decirle, por ejemplo, esto no va a poder ser, porque entonces vas a tener que ser consecuente con eso, porque en la medida en que tú cambies tanto una y otra vez, entonces vas a confundir al niño y lo que vas a hacer es tú estar mandando el mensaje totalmente equivocado. Entonces, cuando vayas a hacer este tipo de cosas, piénsalo. A veces no es tan importante decir tantas veces que no, a veces incluso es más dañino. Hay cosas en las que las mamás podemos ceder, hay cosas en las que las mamás podemos ser flexibles porque no son importantes. Entonces, no repitas todo el tiempo esto es no, esto es no, esto es no, porque realmente te vuelves tediosa como mamá. Entonces, piensa también cuáles van a ser tus no, cuáles van a ser los no importantes. Bueno, los no importantes van a ser cuando el niño esté en un momento de peligro, cuando el niño, por ejemplo, esté saltando las líneas de respeto, que esté agrediendo a otro niño o a otra persona, o cuando esté afectándose de alguna manera la salud y la integridad del niño. Esos van a ser los no inviolables. Cuando, por ejemplo, cuando el niño va a cruzar la calle solo, ahí tiene que ser un no, aunque está ahí el berrinche, aunque pase lo que pase. Cuando, por ejemplo, el niño le pega a otro niño, tiene que ser también un no. Pase lo que sucede, el niño tiene que entender que no, que esa no es la manera de gestionar las cosas. Cuando el niño le pega a mamá o le quiera pegar a mamá, entonces ahí tú tienes que decirle un no todo el tiempo. O por ejemplo, cuando el niño, si tú llevas un pastel a casa y el niño se lo quiere comer completo, tú tienes que decirle que no, porque tú sabes que precisamente comerse ese pastel, un niño pequeño, va a ir en contra de su salud. Entonces hay no que son inevitables, pero los otros manéjalos, sé flexible, porque en la medida en que tú te enfrentes más al niño, le vas a hacer la vida más difícil y tú también te la vas a hacer más difícil. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Espero te queden claros conceptos importantes. Primeramente, que en los primeros años de vida los berrinches son súper normales, que ninguna mamá nos libramos de los berrinches, que no hay ninguna receta mágica para que esto no suceda y que simplemente lo mejor que puedes hacer es manejarlo de la mejor manera, apoyar a tu hijo y estar siempre ahí para él. Paciencia, paciencia y paciencia. Si te ha gustado mi video, ya te dije al inicio, regálame tu like, compártelo y por supuesto sígueme en todas mis redes sociales para estar mucho más conectados. Déjame como siempre en tus comentarios tus experiencias, lo que opinas, en lo que estás de acuerdo o en lo que no, porque me encanta leerte y sabes que siempre responderte e interactuar con ustedes. Y por supuesto que tenemos otra cita para compartir conmigo experiencias de la vida en nuestro próximo video. Chao.